Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. En esta noche estoy aquí en esta hora en el altar familiar. Por circunstancias, la familia no está aquí acompañándome en esta hora. Gloria a Dios. Pero aquí estamos para adorar y glorificar el nombre del Señor como Él ha demandado a su pueblo. Y vamos a leerle en el Salmo 92, el versículo 1 y versículo 2, y dice: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana su misericordia y tu fidelidad de noche. Así hablaba y cantaba el salmista David, expresando su amor, expresando la gratitud hacia Dios, hacia Jehová, nuestro Hacedor. Y hay un cántico que dice: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Vení por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Y vení por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Con corazón lleno de Dios, para gloria de su nombre. Y vamos a estar leyendo para la enseñanza de hoy en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y la palabra de Dios dice, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: pero tú, Belén, Éfrata pequeña, para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y a pedirle dirección al Espíritu Santo para que ministre a nuestras vidas en esta noche. Padre amado y poderoso Dios, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, bendito Dios, por el salmo, Padre amado, por el cántico, poderoso Dios, y que sea glorificado, Señor, tú, Padre amado, sobre este hogar, Padre mío. Que seas tú el primero, Señor, que esté puesto en primer lugar para todas las cosas en este lugar. Que sea tu nombre glorificado y exaltado, Padre. Oh, bendice, Dios mío, mi familia. Bendice, Señor, a todos los que están alrededor de este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate en gran manera para gloria de tu santo nombre. Que sea esta palabra de edificación, Señor, para el que la necesite, para el amigo, para el hermano, para la hermana. Oh, Dios mío, sea edificación para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta hora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Este pasaje bíblico que acabamos de leer está hablando el profeta Miqueas sobre una profecía, sobre el nacimiento del Mesías, sobre el nacimiento de aquel que reinaría a Israel, al pueblo santo de Dios por la eternidad. Y él dice, gloria a Dios: pero tú, Belén, Éfrata pequeña, para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y su salida son desde el principio de los días de la eternidad. Fíjense que aquí está dando especificaciones del profeta Miqueas, o el Señor le está ministrando a Miqueas para que lo profetice, que de Belén, la ciudad más pequeña del pueblo de Israel, saldrá aquella raíz, saldrá el nacimiento del que reinará por los siglos de los siglos. Porque dice así: de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son del principio de los días de la eternidad. Gloria a Dios. Una profecía que es muy bien conocida por los hombres que le siguieron, gloria a Dios, los pasos proféticos a las escrituras de los profetas. Por eso nosotros conocemos, según la palabra de Dios en este tiempo, que hubieron hombres de Dios o mujeres de Dios que identificaron quién verdaderamente era el Mesías. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia explica explícitamente quiénes pudieron comprender y quienes pudieron recibir esta revelación de que esta palabra profética en Miqueas se dio cumplida en Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y vamos a dar varios pasajes bíblicos
que son importantes para conocer. Y otra de las cosas que mucho pueblo, mucha gente, muchos de los que crucificaron al Señor no entendieron las profecías, no conocieron, no les fue revelada, porque inclusive muchos de ellos veían al Señor que nació en Nazaret, que era nazareno, aunque el Señor se crió en Nazaret, que era nazareno, pero su nacimiento no se dio en Nazaret. Su nacimiento se dio en Belén, como lo dice las Escrituras y como lo plasma en los evangelios. Gloria sea al Señor del Nuevo Testamento, sus discípulos, sus apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos entendiendo hasta allí. Miqueas profetiza que en Belén nacería el Mesías y que hubiera una serie de acontecimientos en el tiempo del nacimiento del Señor que nos revela que verdaderamente allí se cumplió la palabra, allí nació el Señor, pero que muchos entendieron, pero otros no. Porque la palabra de Dios se le distorsionó, la palabra de Dios se le disfrazó, la palabra de Dios no se le dio a revelar a ellos por sus malos corazones. Cuando una persona tiene un corazón malo, no recibe ni revelación ni nada en la palabra de Dios. Amén. Debemos comprender eso. Para poder tener revelación de Dios, tiene que estar Dios en nosotros. Porque si el Dios no está en nosotros, su Espíritu Santo, no tenemos revelación de la palabra. En otros tiempos, cuando no conocíamos al Señor, no conocíamos qué era el pecado. No conocíamos qué eran las consecuencias del pecado. No conocíamos estas palabras con profundidad de las Escrituras de Dios. Pero cuando venimos a servir al Señor, que comenzamos a ser llenos del Espíritu Santo, desde el día que le confesamos como único y verdadero Salvador, el Espíritu Santo comienza a tratar nuestras vidas, comenzamos a leer la palabra y a comprenderla y a entenderla, porque el Señor la va revelando, la va ministrando a su pueblo. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1 y 6. Capítulo 2, versículo 1 al 6 dice: Gloria a Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados por todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por las profecías. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Fíjense que cuando Herodes, el rey, escucha el testimonio de estos sabios que vienen del oriente buscando al niño que había nacido, al rey que había nacido, él se turba, porque él es rey. Es una persona que no quiere sucesor, es una persona que se ve comprometido su gobierno, se ve comprometido su reinado, y es por eso que él llama, gloria sea al Señor, llama a los sabios y a los escribas, a los fariseos, a los que tienen conocimiento de las Escrituras, y él les pregunta dónde había de nacer, según los profetas, el Cristo, el rey prometido de parte de Dios, que saldría del linaje de David. Y allí ellos les dicen y les certifican este versículo bíblico del profeta Miqueas, que saldría de Belén, la ciudad más pequeña de Judá. Amén. Entonces hasta allí vamos comprendiendo, gloria sea al Señor, que hubo una profecía que se dio cumplimiento y que había revelación en el pueblo de Dios, entre los ancianos, porque vemos aquí que ellos dan veracidad de que allí es donde se cumpliría la promesa de Dios. Amén. Lucas 2, 1, 6 dice, Lucas capítulo 2, versículo 1 al 6. Aconteció en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.
José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjese que hubo un empadronamiento, hubo un censo, y que cada hombre con su esposa, su familia, debería dirigirse a la ciudad de su familia, de su genealogía. Y entonces José, que pertenecía a la genealogía de la familia, de la descendencia de David, generacionalmente, se fue hasta Belén para empadronarse y llevó a su esposa María, la cual estaba encinta, estaba en estado de embarazo y llevaba en su vientre al Hijo de Dios. Amén. Estando allá en Belén, en ese proceso del empadronamiento, allí se da el proceso del alumbramiento. Nace el Señor, nace el Mesías, nace el Rey, nace el Redentor, y se cumplió ahí inmediatamente la palabra del profeta Miqueas, que nacería en Belén. Gloria a Dios. Aunque ellos estaban viviendo en Nazaret, a consecuencia del empadronamiento, ellos se dirigieron hasta allá, y estando allá vino el proceso del nacimiento del Señor. Hasta allí vamos entendiendo, profetiza, gloria a Dios, 600 años ante el nacimiento del Señor, que sería en Belén. En Belén, los padres de Jesús se van desde Nazaret hasta Belén, y allí nace. Se cumplió la palabra hasta ese momento. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Salida del Señor, de José y María con el niño de Belén. ¿Por qué salieron de Belén? Vamos a leer las escrituras. Mateo 2:13. Dice la palabra de Dios: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en el sueño José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Eso aparece en el libro de Oseas 11:1. Otra profecía, Oseas 11:1. Gloria sea al Señor. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue predicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Rama, grandes lamentaciones, lloros y gemidos. Gloria sea al Señor. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que ya cuando el Señor había nacido, el ángel se le aparece a José y le dice: vete a Egipto. Y él toma por la noche y toma a su esposa y al niño y se van a Egipto. Cuando Herodes, porque ocurrió de que Herodes le dice a los magos: cuando vayas y le ofrezcas las ofrendas al niño, gloria sea al Señor, no me hagas saber dónde está para yo también irle a adorar. Los magos, al ver esta situación, entendieron y se fueron por otro lugar. Gloria a Dios. Y Herodes, viéndose burlado de que los magos se fueron por otro lugar y no le descubrieron dónde se encontraba el niño, él decide, para sacar de raíz completamente el mal que él creía, él mandó a matar todos los niños, gloria sea al Señor, de Belén. Fue por allí donde se dice que se cumplió la profecía de Jeremías, que dice: voz fue oída en Rama, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a su hijo. Esa palabra se cumplió en la muerte por la matanza que hubo de todos los niños de la ciudad de Belén, a causa de la rabia que tenía Herodes, porque se sintió burlado y no encontró al niño. Y la única forma de él de acabar con ese rey que para él era de estorbo, era matando todos los niños que en Belén habían nacido. Amén. Gloria a Dios. Entonces hasta allí vamos entendiendo. El Señor se va, José se va
con María y el niño hacia Egipto. Pasado 3 años, el Señor vuelve a hablarle a José para que regrese nuevamente a Jerusalén. Gloria a Dios. En Mateo 2:19-23 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que aquel lado reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Gloria sea al Señor. Isaías 11:1, en las escrituras de Isaías 11:1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu y consejero y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni albirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y albirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con varas de su boca, y con espíritu de sus labios matará al impío. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías 11:1. Saldrá de las varas del trono de Isaí un vástago y retoñará de sus raíces. Gloria a Dios. La raíz de Isaí es el padre de David. Amén. Gloria a Dios. Entonces entendemos que ahora, cuando regresa ya José con María y el niño a Jerusalén, él decide no ir al Belén, decide irse hasta Nazaret. Por eso que el Señor es llamado Nazareno. Y por eso que muchos allí no comprendieron las escrituras. Muchos de ellos no indagaron, no escudriñaron, no averiguaron. Acuérdense que el pueblo de Israel tiene una característica. Y la característica es que ellos se basan, ellos estudian y ellos se dedican mucho al censo genealógico. Si nosotros podemos ver las escrituras desde Génesis hasta este tiempo, gloria a Dios, Dios primeramente se encargó de guardar el árbol genealógico de toda la descendencia. Por eso que nos encontramos en el libro de Número y Levítico todos los censos que allí se hablaban, todos los censos que se ministraban, que este era el padre de este era el padre de este tuvo a este tuvo a este, desde Adán hasta el nacimiento de Jesús. El árbol genealógico siempre se guardó. Y ellos ponían mucho énfasis en guardar eso. E inclusive muchos de este tiempo conocen de cuál tribu pertenece. Si pertenece a la tribu de Judá, si pertenece a la tribu de Nectalí, si pertenece a la tribu de Rubén. Muchos de ellos, inclusive la palabra de Dios dice y habla de los 144,000 sellados que saldrán, gloria a Dios, después que el Espíritu Santo se lleve, gloria a Dios, el Señor se lleve a su pueblo de aquí, de esta tierra, para estar con él allá en las nubes. Dice la Biblia que en el tiempo de la gran tribulación, Dios levantará 144,000 sellados de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel. Entonces ellos tienen conocimiento a cuál tribu generacional pertenece, porque en ellos se han caracterizado. Amén. Y la Biblia se ha encargado también de guardar. Gloria a Dios. Entonces, ellos que eran conocedores, ellos no indagaron, ellos no profundizaron, sino que al ver y a comenzar a ver las maravillas, señales que hacía el Señor Jesús, lo que hacían era juzgar por encima, cuando le decían: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Gloria sea al Señor, porque ellos no indagaron de dónde había nacido el Señor, dónde fue que Él nació, para ver si era real que Él era el Mesías, el enviado por Dios, según las Escrituras, según el cumplimiento. Porque estos ancianos le dicen a Herodes dónde tenía que haber nacido. Entonces eso se transmitía generacionalmente.
esa información. Ellos al ver a simple vista decían el nazareno. De Nazaret no hay ninguna profecía que deba de nacer el Hijo de Dios. Entonces lo tenían en menos, porque ellos, en realidad ellos sabían que de Nazaret no nacería el Mesías. Pero si ellos se hubieran dado cuenta, hubieran investigado que el Señor nació por las causas de la persecución de Herodes y el empadronamiento de aquel tiempo, ellos hubieran comprendido mucho mejor las Escrituras. Pero se les fue enseñado el entendimiento por la envidia, por la persecución y por el deseo de poder. Al ver que el Señor predicaba con autoridad, ellos se cegaron por esa envidia. Amén. Gloria sea al Señor. En Mateo, en el libro de Lucas 2:39 dice: gloria a Dios. Después de haber cumplido con todo lo que escrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aquí dice que el Señor creció y crecía con mucha sabiduría y gracia delante de Dios. Amén. Entonces vemos que ya el Señor allí comienza a tener su desarrollo. Gloria a Dios. En la ciudad de Belén. ¿Y por qué muchos al principio no entendieron las Escrituras? Vemos un pasaje bíblico donde Felipe llama a su hermano Natanael y le dice estas palabras en Juan 1:43-46. Gloria a Dios. Tal vez si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, también hubiéramos pasado por el mismo proceso. No hubiéramos entendido, no hubiéramos escudriñado. Por eso es que el Señor nos manda para este tiempo y escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que está la verdad y la vida eterna. Por eso es que el Señor se encarga de decirnos, escudriñar las Escrituras, buscarla como la ciencia, escarbarla para encontrar el conocimiento. Aparte que el principio del temor a Jehová es la sabiduría, y la sabiduría solamente la podemos obtener del conocimiento de su palabra. No podemos tener sabiduría si no tenemos conocimiento de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Juan 1:43-46 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe llamó a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Porque cuando el Señor ve a Natanael, fíjese lo que le dice el Señor a Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita a quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Gloria sea al Señor. ¿Qué es para el Señor lo que era para el pueblo de Dios en aquel tiempo un verdadero israelita? Un verdadero israelita era aquel hombre estudioso de las palabras. Era aquel hombre estudioso de las profecías. Era aquel hombre que se la pasaba meditando de noche y de día en las palabras de Dios. Era una persona que era culta. Era una persona que se movía por el Espíritu de Dios. Se movía por la palabra. No se movía por otra cosa, sino por la palabra de Dios. Ese era un verdadero israelita. Y por eso es que el Señor lo certifica. Cuando Él le dice: ¿de dónde me conoces? Y el Señor le da la respuesta: si te digo que te vi debajo de la higuera, para parafrasear, no lo dice la Escritura, gloria sea al Señor. La higuera es un árbol muy alto y muy frondoso que da mucha cobertura. Así como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo de la sombra del Omnipotente, bajo la sombra. La higuera es un árbol que acobija y da mucha sombra. Y era un lugar de refugio, era un lugar donde las personas, gloria a Dios, se apartaban para sentarse debajo de ese árbol, para meditar, para orar y para estudiar las Escrituras. Porque era un lugar muy fresco, era un lugar que los separaba, gloria sea al Señor,
alabado sea el Señor, del sol inclemente de Israel. Gloria a Dios. Entonces, ese lugar era un lugar privilegiado para los israelitas, para los de Jerusalén. Gloria sea el Señor. Para los judíos, un lugar privilegiado. Por eso que allí me imagino que Natanael estaba debajo de ese árbol meditando en la palabra de Dios, o estaría preguntándole al Señor, que sí lo veía, y que cuando vaya una palabra de ciencia sale del Señor y le dice: si te digo que te vi debajo de la higuera, ¿me creerías? Eso lo puedo yo discernir, no lo dice las Escrituras, pero me da a mí entender por el conocimiento de la palabra que había una explicación de que Felipe estaba esperando o quería una respuesta, y que él la estaba allí esperando debajo de ese árbol, y que cuando bata al Señor, el Señor se la revela. Te vi, gloria sea al Señor. El lugar de estudio, el lugar de tranquilidad, de paz, para escudriñar y meditar en la palabra de Dios. Eso era un hombre israelita. Pero Natanael, conocedor de la palabra, conocedor de las Escrituras, y sabiendo que ningún profeta había profetizado que de Nazaret nacería el Mesías, por eso es que le dice a su hermano Felipe: de Nazaret podrá salir algo bueno de Nazaret. Aún con todo eso, Felipe le dice: ven y ve, gloria a Dios, y se encuentra con el Señor. Pero hubo una respuesta que lo impactó a él, que fue esta respuesta que le siguió al Señor. Gloria sea al Señor. Solamente allí Natanael pudo comprender y entender que verdaderamente Dios le había escuchado y Dios le había dado respuesta, y por eso decidió seguir al Señor. Que más adelante, me imagino, por los comentarios, por el decir, por las enseñanzas, gloria a Dios, del Señor hacia los discípulos, o la misma María, o los mismos familiares, al decir que Jesús nació en Natanael, porque está aquí escrito. Ellos tuvieron que haber recibido esa enseñanza para poderlo plasmar aquí en las Escrituras, del nacimiento, de la veracidad, del cumplimiento de la palabra. En Belén, el que el Mesías nacería en Belén. Gloria sea al Señor. Por eso que cuando el Señor iba y predicaba, gloria sea al Señor, muchos de los fariseos y los escribas no le creían, porque le decían que era hijo del carpintero, que era hijo de José, de Nazaret, nazareno, y porque ellos sabían que de Nazaret no iban a salir nada, ningún profeta. No aparece en la Biblia ningún profeta de Nazaret, menos el Señor, menos el Mesías. Gloria sea al Señor. Entonces, por allí, el pueblo se enredó mucho por causa de que no hay nadie. ¿Qué es lo que queremos concluir con estas escrituras? Que nosotros somos llamados a escudriñar, somos llamados a leer, somos llamados a buscar de la palabra de Dios para poder comprender la palabra. Hay palabras que están en el Antiguo Testamento que nos dan respuesta a muchas palabras de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Hay muchas palabras del Nuevo Testamento que tienen respuesta en el Antiguo Testamento, o viceversa. Porque la Biblia es una cadena que se conecta desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde la creación de todas las cosas hasta la nueva Jerusalén. Cielo nuevo y tierra nueva. No hay ningún corte. Solamente el único momento que hubo corte, y no es corte de la Biblia, sino silencio de Dios, fueron los 400 años de silencio desde Miqueas hasta que el Señor le comenzó a hablar a Zacarías, el ángel que se le presentó allá en el templo a Zacarías para anunciar el hijo de Juan el Bautista. Gloria sea al Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, debemos comprender que hay este tipo de historias, este tipo de enseñanza, hay que meditarla, hay que leerla y hay que comprender la profundidad. Porque cuando nosotros comenzamos a hacer eso, el Espíritu Santo comienza a moverse y nos comienza a revelar aún más su palabra, para la gloria de su nombre. Amén. Entonces espero que el Señor me ministró a mi vida, a mi corazón con esta enseñanza, haya ministrado a su pueblo, haya ministrado a usted, amigo, haya ministrado a usted, amiga, haya ministrado a usted, hermanos en Cristo Jesús, para la gloria del Señor, que nos escuchan a través de este video, de esta enseñanza. Y le damos gloria al Señor por esta oportunidad en este altar familiar, en el cual tengo el privilegio de ministrar esta palabra para edificación mía, enseñanza mía y para el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga y Dios me los guarde. Vamos a despedir el altar familiar con un cántico de adoración y alabanza, el cual
es una alabanza, gloria a Dios, un cántico para todo nuevo creyente, para todo anciano, para toda anciana, para todo aquel que tiene ya tiempo en el Señor y que debe mantenerse firme en el Señor. Amén. Dice, vamos escalando peldaños, vamos cargando la cruz, vamos por el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos cargando la cruz, vamos por el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso vengo a escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo, ¿y quién? Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar, levanto mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso vengo a escalar. Gracias, Señor, te doy en este día, Padre amado, en esta noche, en el nombre de Jesús. Bendice mi alma, Jehová, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por la administración. Te doy gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Bendice, Señor, a mi familia. Bendice la familia de mi esposa, de mis hijos. Bendícenos a todos. Guárdanos, Señor. Danos cobertura. Danos sanidad a nuestro cuerpo. En cualquier enfermedad, Padre. Oh Dios mío, sea quitada por el poder del nombre de Jesús, Padre amado. Oh, sea glorificado tu santo nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados. Hasta un próximo video en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor.